Entre lágrimas y esperanzas, así estuvo signada la despedida al Papa Francisco, con una despedida multitudinaria, con la presencia de líderes mundiales, con delegaciones, en uno de los momentos históricos más importantes, ¿no?, de los últimos tiempos en el planeta. El día después de este histórico funeral, una multitud ha despedido a Francisco y hace fila también allí en la Basílica de Santa María la Mayor para despedir también de manera personal al pontífice argentino, mientras la Iglesia está preparando el cónclave, ¿no?, que es lo que finalmente viene en unos días. Rubén Alberto Gabaldá, que es maestro en ceremonial y protocolo, está con nosotros. Gracias por estar, Rubén. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un cordial saludo desde Buenos Aires. Bueno, Rubén, ¿cómo has vivido el fin de semana? ¿Qué ha significado en lo personal para vos la despedida de Francisco? Bueno, obviamente como todos los católicos, con gran expectativa, con gran atención en lo que sucedía en la Ciudad Eterna y bueno, en lo que a mí atañe profesionalmente, tratando de agudizar y de comprender los signos y los símbolos del ceremonial que estaban aplicando. En ese contexto estuvimos y todavía hasta el día de hoy estamos, sobre todo en este día en que acaban de anunciar que el 7 de mayo, Dios mediante, es el inicio del cónclave. Bien, allí está prevista el periodo de convocatoria de cardenales, ¿no? En el inicio ya se han empezado a armar, me imagino, el organigrama de viajes, porque son muchos. Sí, es decir, bien fallecido el Santo Padre, inmediatamente salió el Santo Padre, al poco tiempo de haberse anunciado aquella mañana, se convocó a los cardenales de todo el mundo. Son 252 cardenales, de los cuales 135 son electores y pueden ser elegidos. La primera reunión de cardenales que se hizo inmediatamente en los primeros días de esta semana que pasó, eran 60, actualmente ya están llegando a un número considerable en las decisiones. Es decir, la colegiatura se está conformando con los que llegan de todas partes del mundo y serán 134 el día de hoy los que ingresarán a la Capilla Sixtina al cónclave el próximo 7 de mayo. Pero la Iglesia está gobernada por el Colegio de Cardenales y todos participan en las reuniones que se realizan. En la quinta reunión de cardenales del día de hoy se anunció la fecha del inicio del cónclave. Rubén, fue impactante cómo se ordenaron las visitas de personas y líderes mundiales el fin de semana, la exactitud de los horarios. Hay toda una logística, ¿no?, que se debe respetar de esta manera, como vimos el fin de semana. Sí, así es. Uno de los lugares más cuidados en la forma de llevar adelante el ceremonial y el protocolo es la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, y sobre todo la Curia Romana, que tiene una costumbre basada en una diplomacia y en instancias muy sutiles que cuidar en la organización de este tipo de logística, que es muy fatigosa, si se quiere, muy detallada, muy pormenorizada. Bueno, hace a lo que se pudo observar, donde la seguridad fue un tema desde hace ya tiempo, no tan solo en la Iglesia, sino en un montón de estos mega eventos, estos mega acontecimientos. Por ahí circunscriben la instancia con algunas aristas que hace unas décadas no se tenía tanto en cuenta, ¿no? Pero sí, todo milimétricamente estipulado y organizado sabiamente desde hace ya siglos, digamos. Bien. Peregrinos habituales en Roma por el año del jubileo, lo que ha significado también el festejo de la Pascua, todo allí, ¿no?, con visitantes, con gente que estaba de paso, algunos que se fueron exclusivamente al lugar. En Roma se encontró con una multitud impresionante de católicos y no católicos, ¿no? Claro. El deceso del Papa Francisco, que en paz descanse, tiene que ver o está enmarcado primero en el año jubilar que él mismo había decretado, y segundo en la octava de Pascua. Al día de ayer celebramos el Día de la Divina Misericordia, claro, una fiesta júbilo dentro de establecida júbilo, ¿no, Rubén? Júbilo dentro de júbilo, ¿no? Claro,
Claro, entonces es difícil hablar de un tiempo penoso dentro de tanto júbilo, de tanta alegría que trae la Pascua y de tanto encuentro de diferentes delegaciones. El domingo, el día de ayer, en la Divina Misericordia, la plaza estaba llena porque, claro, ya eran peregrinos que habían tenido su ticket y que habían estado, bueno, expectantes de cada uno en el día y el acontecimiento que le tocaba. Este era el de los jóvenes. Bueno, hay mucha juventud, hay mucho movimiento en una primavera que tiene esta primera noticia tan particular, que va a obligar al cónclave, según algunos vaticanistas, a acelerar la elección del pontífice por el año santo. Claro. Bueno, ustedes ya saben que hay muchas de conjeturas y de especulaciones en torno al futuro de la Iglesia y quién será el Papa. Yo hice una encuesta entre mi gente a ver qué opinaban. Sí. Si iba a ser Juan XXIV, Juan Pablo III, Francisco II, sí. Gregorio XVII, Benedicto XVII o Pío XIII. Mira. Así que estoy recibiendo respuestas. ¿Por qué lo hago? Porque me da a mí la posibilidad de entender qué es lo que piensa también, qué pensamos los laicos, ¿no? Que al fin y al cabo el Colegio Cardenalicio está reflejando lo que piensan la gente común, que claro, no está ahí. Claro. Cierro con el tema del velatorio y después nos metemos de lleno en esto que es en lo que se viene. En abril pasado Francisco había puesto condiciones, ¿no?, para su velatorio y finalmente se cumplieron. Sí, haciendo un resumen, hubo muy pocas instancias, digamos así, que pudimos ver alterado el protocolo tradicional, claro, que lleva adelante la Santa Sede. Uno fue el lugar del primer velatorio, el velatorio íntimo, digamos, el que se hace dentro de las paredes, de los muros de la Santa Sede antes de que ingrese el público general, que es para los cardenales hasta para el último del personal que trabaja allá adentro. Antiguamente eso se hacía en la Capilla Paulina, se hacía en el Palacio Apostólico, ahora se hizo en Santa Marta. Luego después viene el tema del catafalco y del ataúd, de los tres que pasaron a 1,5 o 2, porque en realidad son 2, es el de madera más el de zinc, que están en una sola unidad y que fue lo que utilizó el Papa, y que en algunas instancias, por lo menos de nuestro punto de vista de protocolo, no trajo tanto beneficio como se quería. ¿A qué me refiero? A que no dejó que se vea al Santo Padre, que es lo que la gente necesitaba hacer y ver, ¿no? Sobre todo en el paso por la plaza, en ese traslado desde Santa Marta hasta el altar de la Confesión en San Pedro. Y bueno, la incomodidad propia del peso que tenía y demás instancias, porque esta sí es plenamente la innovación. Y después se modificaron algunas cosas que no trascendieron, como por ejemplo la liturgia de las horas, las oraciones propias del novenario, de todo este tiempo que estamos transitando ahora hasta terminar los 9 días por el rezo del sufragio del alma del Papa, y el lugar final, que tiene que ver mucho de austeridad, si se quiere, pero que no es el primer Papa que sale de los muros del Vaticano para ser inhumado en otro lugar. De hecho, conviven en Santa María del Mayor Francisco, el Papa Francisco es el 8º pontífice que va a estar inhumado allí. Claro. Así que parecía y se hablaba mucho de innovaciones, y en realidad fue una continuidad tradicional de la Iglesia y particular del Papa Francisco, porque lo de los zapatos negros no es una modificación, es él mismo, y se respetó, o él pidió que se respetara, claro, la forma en que tenía de observar las cosas, y así se hizo. Claro. ¿Quién está a cargo hoy? ¿Hay un secretario de Estado, Rubén? No, todos han caducado, ya no existe más ningún cargo, ningún prefecto, ningún dicasterio, ni secretario, ni nada. Solamente están 3 o 4, pero vamos a hablar de las 3 personalidades más comúnmente conocidas: el camarlengo, Farrell, el maestro de las celebraciones litúrgicas del Santo Padre, un arzobispo, Ravelli, y el decano del cuerpo cardenalicio, que es el cardenal Re. Esos son los 3, digamos así, aunque el gobierno de la Iglesia temporal lo tiene el camarlengo, Farrell. Bien, un buen dato. Él es el que está administrando la Iglesia. ¿En qué sentido? La parte del cónclave, de las exequias del pontífice, viendo que todo esté
en ese impasse estático hasta que el cónclave elija un nuevo pontífice que va a confirmar, a ratificar o a rectificar la curia en general y en particular. Hay un colegio cardenalicio mayormente europeo, ¿no, Rubén? Bueno, el colegio cardenalicio actual sí tiene la mayoría europea todavía, pero hay desde todos los rincones del planeta. Y algunas sedes no tienen cardenal. Por ejemplo, París no está representada, esa parte de Francia, esa arquidiócesis no está. No está Venecia, porque el Papa Francisco nunca elevó al arzobispo de Venecia al cardenalato, como por ejemplo fue Juan XXIII. Y algo bien nuestro, Buenos Aires, la sede de donde el Papa Francisco ejerció su episcopado, no tiene cardenal. Así que la curia porteña, nosotros en Buenos Aires no estamos representados en el cónclave porque García Cuervo no es un cardenal. Así que, bueno, vean las particularidades de este colegio cardenalicio, ¿no? Son 4 los argentinos que son elegibles y que pueden elegir, pero ninguno, salvo Poli, que fue ex arzobispo de Buenos Aires, que sería el más ligado a la diócesis de origen del Papa. ¿Qué hay del cardenal Legana que se habla como papable? Bueno, yo tengo Bueno, el Legana, estamos hablando de... ¿A cuál se refiere? ¿A Turkson? Porque a veces lo confunde con Saraj, que es de Guinea. No, Turkson. Ambos son... Sí, bueno, sí. Peter Turkson, tiene 76 años, estuvo cerca de ser elegido papa en el 2013 y fue creado cardenal por el Papa Juan Pablo II. Sería de los moderados. Dentro de los moderados, de los conciliadores están Turkson, que además es de tez oscura, digamos morena, por eso la particularidad que se habla mucho de él, y Pietro Parolin, que fue el secretario de Estado del Papa Francisco. Muy diplomático, pero tiene cosas en contra como no tiene experiencia pastoral. Después están los que son ultra de derecha, como el cardenal Burkley y Saraj, Robert Saraj, que tiene 79 años, una de las expresiones y de las cabezas más instruidas, más preclaras y más católicas. Pero tiene 79 años y tanto Burkley como Saraj son cardenales creados por Benedicto XVI. Y después está los que serían continuadores de Francisco, donde Suppi tiene 68 años y es puro Francisco, es decir, puro Bergoglio. Y Tagle, pero Tagle tiene, el filipino, una cosa a favor y una en contra. Lo que tiene a favor es que la mayor cantidad de católicos de esa zona del mundo del Asia están en Filipinas y es un respaldo importante. Y lo peor que tiene Tagle es una diferenciación que tuvo con el mismo Papa Francisco, con quien se llevaba muy bien, pero en algún momento hubo una crispación de pareceres ahí y lo aparta un poco. De hecho, no es el único filipino, hay otro cardenal filipino, un compatriota de él. Tiene carisma y tiene una edad considerable, 67 años, que es una considerable edad como para acceder al trono. Suppi también es coetáneo, tiene 68 años y es muy abierto a todas las políticas del Papa Francisco. Es de extrema liberalidad para la Iglesia. Bueno, este es el otro extremo. Sí. Pero bueno, también es... ¿no? Claro. Bueno, es sabido, Rubén... Considerado por los italianos, ¿no? Por los italianos. Es sabido que el precónclave existe hace meses ya, que la política está instalada en el Vaticano, que la derecha y la izquierda juegan sus roles... y que pareciera haber un viraje a la derecha. Vaya a saber uno cómo viene finalmente esta elección, ¿no? ¿Quiere que le dé mi opinión personal? ¿Quiere que haga un análisis? Sí. Yo de los precónclaves, y por eso lo expresé en los medios y los medios lo levantaron, hace más de 6 meses que hay precónclaves, no un precónclave, hay varios precónclaves, que quiere decir que hay varios grupos de cardenales que llegan a un acuerdo, digamos así entre comillas, y que ahora lo que va a venir en el verdadero cónclave es cuál fracción impone su parecer con el resto para convencerlos y llegar a los 2/3 del requisito de electores para papa, para elegir papa.
Ese es un punto. Después, ¿hacia dónde va la iglesia? Yo entiendo, y hoy hay unas declaraciones, a ver si la tengo aquí anotada. Dijo el cardenal Ruini, sí. Hay muchos cardenales que, dijimos que hay 134 electores, pero son 252 los cardenales. Claro. Muchos que tienen más de 80 años, como Bañasco en la propia Italia, que es muy fuerte y muy respetado por los pares, hacen una especie, si se me permite el término, un lobby, o dan opiniones. Como el cardenal Ruini dijo, lo que se necesita ahora para la iglesia que viene, para el nuevo pontífice, es caridad, firmeza doctrinal, buen gobierno y unidad de iglesia. ¿Qué pasó con el colegio cardenalicio creado por el Papa Francisco? No tiene colegiatura porque se desconocen mutuamente todos, casi todos, y muchos son jóvenes como cardenales, como los nuestros, recientemente designados o creados por consistorios hace poco tiempo, y tienen muy poca experiencia, con sayos que los exceden. Con sayos que los exceden, y me voy a referir a la provincia de ustedes, porque a mí me llamó como católico mucho la atención, es un meme que da la vuelta al mundo, que un cardenal diga, yo voy a hacer papa frita. Sí, bueno, nada. Me reservo la opinión porque me parece que le quitó seriedad a algo tan trascendente como es la institución a la que pertenece, ¿no? No es simpática la definición, por más que se quiera tomar de esa manera, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? El Papa Francisco no dejó un candidato, por más que se hable de que algunos sean de su predilección. ¿Por qué? Porque ninguno está a la altura carismática del Papa Francisco. No llegan ni al tobillo de lo que fue el Papa Francisco. Sucede en la Arquidiócesis de Buenos Aires y en la Iglesia Universal no hay cardenales, porque los cardenales criados por el Papa Bergoglio, que son 80% del colegio de cardenales, en los 10 consistorios que hizo en sus 12 años de papado, de pontificado, hizo solamente 2 consistorios extraordinarios. ¿Qué significa un consistorio extraordinario? Significa que es la reunión de los cardenales, no para crear cardenales, sino para tratar la vida de la iglesia. Entonces, en 12 años hubo solo 2 consistorios extraordinarios o generales, fuera de los comunes denominación de cardenales que hace el Papa por obligación del derecho canónico. Entonces, esta gente no se conoce entre sí, se están conociendo ahora, en esta convivencia que tienen desde que están llegando a Roma. Un punto en contra. Es lindo hablar de la universalidad, pero si somos de cada rincón del mundo y estamos en la Torre de Babel, que nadie sabe ni qué pienso, ni qué digo, ni cómo lo digo, ni cómo lo hago, es un problema para decidir en 7 días de quién va a gobernar a 1.300 millones de personas y va a ser referente en el mundo, en el liderazgo político y religioso. Bueno, dicho esto, además del desconocimiento entre ellos, muchos no tienen magisterio. No han escrito libros, no se sabe qué piensan, salvo lo mediático, no se sabe que no hay cartas bien profundamente pastorales para saber. Vean ustedes, el Papa Benedicto, de feliz memoria, era una persona, una eminencia, y había libros como cardenal, como arzobispo, uno sabía lo que pensaba. El propio Papa Francisco tenía una gran injerencia en el episcopado latinoamericano, había participado en Aparecida, había participado en el SEMLA. Los pares lo conocían, sabían lo que pensaba, lo que quería, cómo veía la iglesia. Ahora, este grupo de 134 desconocidos entre sí, con particularidades individuales, tiene que encontrar la colegiatura que nunca tuvo. Y bueno, vamos a ver que confiamos como católicos que el Espíritu Santo va a guiar la decisión, ¿no? Pero hay que ver lo que viene, va a ser apasionante también. Rubén Alberto Gabalda, maestro en ceremonial y protocolo, gracias por el tiempo, sabemos que la agenda es muy apretada, lo agradecemos enormemente. Buena semana, ¿eh? Un placer, que estén bien. Gracias, un cordial saludo a todos. Igual.
Muy bien, bueno, con una de las personas catalogadas, con mucha información respecto a cómo sigue, ¿no?, el futuro de la elección del nuevo Papa. Hay un dato muy interesante que dice que el precónclave ya existe hace meses, que hay muchos precónclaves, ¿no?, para empezar a definir el sucesor. Hay que ver, ¿no?, las derechas, las izquierdas, finalmente el mapa político que arma el Vaticano, Ciudad del Vaticano, para la elección. Es todo lo que viene a partir del 7 de mayo, con características muy especiales. Un 7 de mayo que finalmente va a definir la fecha donde, bueno, el mundo va a encontrar un nuevo Papa, ¿no? Bueno, todas estas características que han definido la semana pasada el funeral del Papa Francisco, que finalmente cerró el fin de semana, y viene una etapa clave que tiene que ver con esto, ¿no?, con el cónclave y finalmente la elección. Continuamos.